Hola, ¿qué tal YouTubevidentes? Bienvenidos a una nueva entrega de este su curso de programación en Python desde cero. En el día de hoy vamos a empezar a trabajar con la programación orientada a objetos en Python. ¿Y qué es programación orientada a objetos? Bueno, pues la programación orientada a objetos es un paradigma de programación en donde los objetos manipulan los datos de entrada para la obtención de datos de salida específicos, en donde cada objeto ofrece una funcionalidad especial. Los objetos son entidades que tienen propiedades, tienen un estado, tienen un comportamiento y tienen una entidad. La identidad es una propiedad de un objeto que lo diferencia del resto. Dicho con otras palabras, es su identificador. Los objetos poseen atributos. Estos atributos definen las características físicas como tamaño, forma, color, peso, etc. De igual modo, en programación orientada a objeto existen los métodos, que son las funciones que describen el funcionamiento interno, el comportamiento y la programación de los objetos en el programa que estemos desarrollando. En un sistema operativo, las ventanas, los menús, las carpetas de archivos pueden ser identificados como objetos. Las características principales de la programación orientada a objetos son la abstracción, que es donde se denotan las características esenciales de un objeto en sí. Aquí es donde se capturan sus comportamientos. Está también el encapsulamiento, que significa reunir todos los elementos que pueden considerarse que pertenecen a una misma entidad. Está también el polimorfismo, que son los diferentes comportamientos que se pueden asociar a distintos objetos. Tenemos también la herencia, que es donde hacemos la relación jerárquica de clases dentro de un programa. Y por último tenemos la modularidad, que es la propiedad que permite subdividir una aplicación en partes más pequeñas, llamadas módulos. Todo esto lo vamos a ir viendo más adelante, lo vamos a ir detallando y lo vamos a ir explorando a medida que vayamos avanzando. ¿Cuáles serían los beneficios de utilizar la programación orientada a objetos? Pues en primer lugar, la reutilización del código. Está también la facilidad de convertir cosas complejas en estructuras simples y reproducibles. Se evita la duplicación de código, ya veremos cómo hacemos esto. La programación orientada a objetos también permite trabajar en equipo gracias al encapsulamiento, que también lo vamos a ver más adelante. Permite la corrección de errores en varios lugares del código y protege la información a través de la encapsulación. Y bueno, de inmediato vamos a poner manos a la obra, nos vamos a ir a nuestro editor y lo primero que vamos a crear es nuestra carpeta en la cual vamos a estar creando todos los archivos correspondientes a esta sección de programación orientada a objetos. En nuestra carpeta principal de proyectos Python vamos a hacer un clic derecho, le vamos a dar a New y nos vamos a ir a Directory. Aquí, como nombre de carpeta, vamos a llamar a nuestro directorio POO, justo como lo vemos acá. Le vamos a dar a Enter. Aquí ya PyCharm inmediatamente nos crea nuestra carpeta a la que le vamos a hacer clic derecho, le vamos a dar a New y vamos a crear un archivo en Python File. A este archivo lo vamos a llamar clase-auto. Justo como lo vemos aquí, le vamos a dar a Enter y aquí lo vemos que se creó correctamente. Y aquí de inmediato PyCharm nos accesa en el editor a nuestro archivo. Lo primero que vamos a crear entonces es una clase. Para crear una clase en Python colocamos la palabra class. Aquí vemos cómo de inmediato PyCharm nos la trae con el IntelliSense. Así que colocamos class y a esta clase la vamos a llamar auto. Colocamos 2 puntos. Y con esto pues ya acabamos de iniciar la creación de una clase. Dentro de esta clase vamos a tener todos los atributos, métodos y funciones con los que va a trabajar nuestro programa. Cuando creamos una clase en Python, posteriormente debemos proceder a crear el método principal. El método principal es el que se encarga de ejecutarse automáticamente cada vez que ejecutamos nuestro programa sin necesidad de ser invocado. Este método principal es el que contiene todos los atributos de la clase. ¿Cómo hacemos esto? Pues colocamos la palabra def, le damos un espacio y luego vamos a colocar 2 guiones bajos consecutivos, 1 y 2. ¿Y qué sucede cuando ponemos 2 guiones bajos consecutivos? Python inmediatamente identifica que vamos posiblemente a crear un
método principal o un método constructor. Y aquí vemos entonces la nomenclatura de configuración de este método. 2 guiones init y 2 guiones de nuevo y entre paréntesis la palabra self. Así que vamos a escribirlo para familiarizarnos. Colocamos init, después 2 guiones bajos de nuevo, abrimos un paréntesis y automáticamente aquí PyCharm nos coloca la palabra self. Este es el encabezado del método principal de la clase que se ejecuta automáticamente. Vamos ahora a definir los atributos de nuestra clase. Estos atributos son las variables de clase con las que vamos a trabajar. Así que vamos a crear nuestra primera variable de clase y a diferencia de como lo hemos estado haciendo habitualmente cuando creamos programas que no pertenecen a clases, ya que no estábamos haciendo programación orientada a objetos, pues en este caso para declarar una variable dentro de una clase tenemos que colocar la palabra self. Si se fijan, cuando colocamos C, el IntelliSense de Python nos la trae aquí. Este identificador self nos dice que estamos creando una variable que pertenece a la clase auto con la que estamos trabajando. Luego colocamos punto y el nombre de nuestra primera variable va a ser marca. De inmediato la vamos a inicializar y vamos a colocar la marca de nuestro auto, que sería un BMW. Debajo vamos a colocar un segundo atributo, colocando identificador self punto puertas igual 4. Con esto decimos que el modelo de nuestro auto tiene 4 puertas. Seguimos debajo y colocamos el atributo color. Vamos a decir que nuestro auto va a ser rojo. Luego debajo vamos a colocar el atributo peso. Digamos que tiene un peso de 800 kilogramos. Ya con esto terminamos de definir los atributos de nuestra clase. Todo dentro de nuestro método constructor. Luego nos vamos debajo y nos vamos a colocar justo alineado con el método constructor. Si ven esta línea que está acá, que nos coloca PyCharm para mantener la indentación. Es decir, nos vamos a mantener dentro de nuestra clase. Nos colocamos aquí y escribimos de nuevo palabra reservada def. Vamos a alinear, ahora sí. Vamos a crear entonces un método para definir las funciones de nuestro auto. Vamos a llamarlo por eso funciones. Abrimos paréntesis y automáticamente PyCharm nos trae la palabra reservada self, que es obligatoria. 2 puntos y luego debajo entonces vamos a definir las propiedades de nuestro automóvil. Igualmente debemos colocar identificador self punto y decimos enciende y lo vamos a iniciar con true, valor true, para identificar cuando nuestro auto esté encendido. Luego colocamos self.arranca igualmente true. Debajo seguimos self.acelera igual true. Y en último lugar self.frena igual true. Con esto terminamos ya de definir las propiedades de nuestro auto. Seguimos debajo y nos colocamos alineados con nuestro método de funciones justo aquí. Y ahora vamos a crear un método para que nos traiga los datos, las características de nuestro auto. Y decimos def datos, abrimos paréntesis, palabra self, cerramos paréntesis, punto y coma. Vamos a colocar ahora debajo, dentro de nuestro método, función print y aquí vamos a colocar entre comillas marca del auto, 2 puntos espacio, cerramos comilla, coma, palabra reservada self, punto, y cuando colocamos self punto, fíjense cómo PyCharm nos trae todos los atributos que configuramos acá de nuestro auto. Esto es porque estos atributos están siendo identificados como que pertenecen a la clase. Como estamos trabajando dentro de la clase auto, pues PyCharm nos dice que son disponibles para utilizarlos. Como aquí estamos diciendo marca del auto, al colocar una coma, vamos a decirle que nos traiga la marca. Posteriormente colocamos otra coma y abrimos comilla. Aquí vamos a aprender ahora cómo imprimir por consola saltos de línea. Esto lo hacemos colocando barra inclinada hacia la izquierda y una letra N. Con esto ya le estamos diciendo a la consola que este valor que va a traer aquí después de la coma lo va a traer debajo en un salto de línea. Así que aquí vamos a colocar ahora, pegado aquí con la N, la palabra puertas, 2 puntos, espacio, comilla, luego coma y colocamos self, punto. Y fíjense aquí cómo PyCharm identifica nuestro atributo
puertas. Le damos doble clic y luego le damos a Enter y continuamos aquí debajo. Abrimos comilla y de nuevo colocamos barra inclinada hacia la izquierda, N para indicar salto de línea y colocamos color, dos puntos espacio, comilla, coma, self, punto, color. Colocamos otra coma, espacio y luego abrimos comilla y de nuevo barra inclinada hacia la izquierda, letra N. Colocamos la palabra peso, dos puntos, espacio, comilla, coma, identificador self, punto y aquí el último atributo que nos falta por consultar que es peso. Lo seleccionamos y tenemos una advertencia acá, es porque aquí nos faltó la coma en self.puertas. Aquí hay que poner una coma. Ahí desaparece inmediatamente ya la advertencia. Luego que terminemos de definir el método que nos va a traer los datos de nuestro auto, vamos a darle a Enter y nos vamos a ir al inicio de nuestro editor, es decir, hacia acá. Nos colocamos aquí, damos a Enter de nuevo para dejar un espacio entre el último método que acabamos de configurar y aquí vamos a crear nuestro objeto. El objeto que vamos a crear se va a llamar mi-auto. ¿Y cómo creamos un objeto en Python? Colocamos el nombre que le querramos dar a nuestro objeto y decimos igual y posteriormente vamos a colocar el nombre de la clase a la que le querramos crear dicho objeto. En este caso, nuestra clase se llama auto. Por eso aquí vamos a colocar el nombre de nuestra clase auto. Fíjense cuando colocamos una A, PyCharm nos dice tienes una clase que se llama auto. Aquí dentro de este pequeño círculo verde vemos la letra C de clase. Así que tomamos nuestra clase auto para crear nuestro objeto miAuto y aquí abrimos y cerramos paréntesis. Con esto ya creamos el objeto miAuto de la clase auto. Ahora, para nosotros poder llamar a este método para ver los detalles de nuestro auto, tenemos entonces que utilizar el objeto que acabamos de crear, mi-auto. Cuando colocamos un punto, fíjense aquí cómo tenemos los atributos que acabamos de crear, pero aquí vemos el método datos. ¿Qué es lo que hace el método datos? Nos trae todos los detalles del auto y eso es lo que queremos ver. Así que lo vamos a seleccionar y listo. Cuando hacemos clic derecho y ejecutamos, fíjense entonces cómo aquí el sistema nos dice marca del auto BMW, puertas 4, color rojo y peso 800. Para hacer esto mejor detallado, aquí en self.peso podemos colocar una coma y entre comillas colocamos kg. Si hacemos clic derecho y ejecutamos de nuevo, fíjense ahora cómo aquí está mejor detallado, peso 800 kilogramos. Vamos entonces a detallar, que es lo que configuramos acá. Creamos una clase que se llama auto. Esta clase tiene un método principal que se configura colocando def espacio _ini _self. Con este encabezado le estamos diciendo a Python que ya estamos creando el método principal de nuestra clase. Y aquí hay que colocar los atributos de nuestra clase. Los atributos en este caso son marca, puertas, color y peso. Todos antecedidos por el identificador self. ¿Y qué es lo que hace este self? Este self le está diciendo al sistema que todos estos atributos van a pertenecer a nuestra clase. Por eso estas variables, estos atributos son variables de clase. Luego creamos un método que se llama deffunciones que almacena las funciones de nuestro vehículo. Enciende, arranca, acelera, frena. Este ya no es método principal, sino que es un método de la clase auto. Por ahora no lo hemos utilizado, más adelante vamos a proceder a utilizar las funciones del auto. Y por último, creamos un método que se llama datos. Y este método imprime la marca del auto, las puertas, el color y su peso, justo como lo hemos configurado acá. Posteriormente creamos un objeto que se llama miAuto y al colocar igual a auto, fíjense cómo cuando seleccionamos auto, PyCharm sombrea nuestra clase porque sabe que la estamos utilizando para crear el objeto. Abrimos y cerramos paréntesis y debajo entonces tomamos el objeto que ya creamos aquí y al colocar punto datos llamamos a este método para que nos traiga los detalles de nuestro auto y aquí los vemos. Y bien, eso es todo por ahora referente a la introducción a la programación orientada a objetos. Esto es solo una parte introductoria referente a la programación orientada a objetos. Más adelante seguiremos viendo mucho más ejemplos de este paradigma de programación en Python. Gracias por su atención. Hasta pronto.